En una entrevista exclusiva a Multimedios Sancasti, Pulso Legislativo, el senador nacional Oscar Castillo se refirió a los hechos acontecidos la semana pasada en la legislatura provincial, donde se aprobaron 2 leyes que modifican el Poder Judicial. Dijo que a raíz de esto hay una confianza que se ha quebrado con el gobierno provincial y que sería necesario que se veten estas leyes para poder avanzar en la reforma de la Constitución de nuestra provincia. Me parece que ha sido una atropellada muy fuerte del gobierno, innecesaria, porque el gobierno tiene los votos para, diríamos, presentarlo a los proyectos, tenerlo en comisión, aprobarlo, y en verdad en una semana más lo sacaban, con lo cual diríamos queda ese sabor muy amargo, muy difícil, como digo recién, de un avance así, claramente como subterfugio, porque a nosotros los que nos cuentan los legisladores es que había un dictamen de la Cámara de la Salud, del Consejo de Salud, de la Comisión de Salud, que aconsejaba no hacer la sesión estando en la fase 1. Fueron a labor parlamentaria, ahí luego de un empate desempató la presidencia de que se hacía la sesión, y en la sesión solamente estaban 2 temas. Un cambio de reglamento y un tema de salud de menor cuantía, y en virtud de ese temario quedó claro que los de la oposición tomaron la decisión de no ir. Porque cada cambio de reglamento tiene su fase. Si usted quiere cambiar la carta orgánica del PJ o la carta orgánica del radicalismo en su congreso o en su convención, ¿qué dicen esas cartas orgánicas y todos los entes colegiados? Que cuando usted quiere cambiar algo, tiene que primero declararse la necesidad y la oportunidad del cambio. Puede haber un dictamen de comisión, pero lo que siempre se dice que no se puede hacer el cambio en la misma reunión, en la misma asamblea. Ese es un artículo que está claro para evitar este tipo de cuestiones. Y el reglamento de la Cámara de Diputados dice exactamente lo mismo. Es decir, no se puede hacer un cambio de reglamento en una misma sesión para evitar, yo tengo hoy una mayoría determinada y lo hago. Entonces, en virtud de eso, quienes tomaron la decisión de no ir, y aconteció lo que aconteció, diríamos, estos proyectos puestos de esta manera. Justamente, ¿cuál es la impresión? La impresión es que no se quiso debate, ¿no es cierto? La ausencia de la oposición generó ciertas desconfianzas, inclusive en la Unión Cívica Radical. ¿No advirtieron esta situación los legisladores? ¿Pudo dialogar con ellos? Dialogó con todos, más tuvimos un Zoom el otro día con un diálogo no solo con los legisladores, sino un diálogo con la dirigencia partidaria, con parte de la dirigencia partidaria. Es decir, digo, casualmente traigo el ejemplo no solo de la Constitución, de un reglamento, sino traigo un ejemplo de los partidos políticos. Nadie puede cambiar el reglamento en una misma sesión. Entonces, si se requería no solo la mayoría de los 2/3, sino el quórum, ellos tomaron la decisión de no ir. No había garantía, fase 1, ustedes conocen lo que es el cuerpo legislativo, es muy pequeño. Bueno, por eso creo que es una actitud de subterfugio y digo, a ver, quienes toman la actitud de subterfugio ahora dejan las sospechas para otros. Me parece que es un poco de más. Acá, de todos modos, sí. De tal manera, a su criterio, esa sesión fue irregular, fue ilegal. Es irregular desde el punto de vista de la reglamentación. Para la posibilidad de impugnar en algún eso lugar, deberán saber los apoderados de los partidos, quiénes son los asesores jurídicos de eso, pero creo que es irregular en virtud de ese tema, en virtud más allá de los otros temas que se trataron. De los temas que se trataron, digo, ¿por qué había tiempo? Otra ampliación de la Corte. Han cambiado la Corte hace 2 años. Llevaron de 3 a 5.
Según me cuentan, yo no tengo estadística, en los 2 años estos no ha habido ni siquiera 10 sentencias de la Corte. Es decir, ¿cuál es la necesidad? Otros 2 más. ¿Cuál es la necesidad? Con 3 cámaras que ni siquiera están integradas. 3 cámaras tiene la provincia de Catamarca que son de todos los fueros. Hace varios años que viene pidiendo una cámara en el interior de la provincia, que incluso hay casi acuerdo de que sea Belén, que sería la más equidistante. Fueros civiles, 6 fueros civiles y 7 miembros de la Corte. Es como que armamos una empresa, hacemos un directorio de 10 y obreros 4. Quiero reformar el Poder Judicial, quiero dar mejor servicio de justicia, en fin. Hago otro tema, no ese, salvo que busque otra cuestión. Y la otra, la del Consejo de la Magistratura. Incluso se sospecha porque ese día hubo una reunión en mi casa que fue posterior al hecho. Vos estás en cuarentena y te dices, ¿puedo ir por tu casa? ¿Qué va a decir? Y el intendente me dice, che, me gustaría que... Eso fue reunión, fue posterior, primero. Y segundo, era una ley mía. La ley del Consejo de la Magistratura que se deroga cuando yo era gobernador. Que no es un invento mío, trabajó Ricardo Guzmán, Peter Casa, Guillermo Herrera, que en verdad es una... En la Constitución Argentina del 94, en la Reforma del 94, está puesta, diríamos, el Consejo de la Magistratura, un modo de selección de los jueces. A nivel nacional es no solo un modo de selección de los jueces, sino de disciplina, también se los corre. En Catamarca no lo pusimos porque en Catamarca la Constitución tiene jury y todos los jueces están sometidos al jury, con lo cual acá no lo cambiamos. Pero eso casualmente es un instituto extraordinariamente bueno de los últimos 30 años en el país y en el mundo que evitaba un sistema feudal de que el gobernador nombre. Desde el oficialismo se sostiene que la permanencia del Consejo de la Magistratura es inconstitucional, que va en contra de lo establecido en la Constitución. No es inconstitucional, no está en la Constitución, pero todos los conceptos modernos de constitucionalismo lo tienen, e incluso la Constitución Nacional, que también es ley nuestra. La Constitución Nacional es ley de la Nación. Y está ahí, es un avance, y las provincias que no lo tienen lo han hecho por ley o lo han hecho por decreto, mucho mejor es por ley que por decreto. ¿Y por qué no lo tenía la nuestra? Y porque era del año 1965, reformada en el 88, donde probablemente ese instituto no estaba en boga, pero es un avance. Es un avance en los sistemas de modos de vida que tienen las sociedades. Con respecto a esta situación, senador, ¿qué análisis hace la derogación por una parte del Consejo de la Magistratura, pero la propuesta ya en esta reforma de la Constitución también de la creación, y ya se ha hablado al respecto, de un órgano similar al Consejo de la Magistratura, con mayores integrantes, superador, se dice desde el gobierno de la provincia, con el cumplimiento de estas funciones, ¿no? De la selección? Yo creo que es una reacción a lo que se dieron cuenta de lo que ocurrió, porque no solo fue, diríamos, que toda la oposición, todo el arco opositor, distintas expresiones de magistrados y de otros sectores se opusieron, sino que prácticamente todos los partidos políticos del país se han manifestado en esto. Ha habido manifestación de un hecho de Catamarca en los diarios nacionales, es decir, una cosa contra la naturaleza misma de la evolución del pensamiento jurídico. Entonces me parece que esto es una reacción a aquello, tratar de tapar con este tema. ¿Y qué pasa entonces? Miren, yo creo... ¿Qué escenario hay que configurar? ¿Cómo ha quedado el escenario de las relaciones entre la oposición y el oficialismo? Mal, porque se rompen las confianzas. Se rompen las confianzas. En cualquier cuestión de diálogo tiene que haber una confianza. A ver, yo me he reunido con el gobernador, no en esta oportunidad, he tenido relación con él en otras oportunidades y seguramente la seguiré teniendo. Los dos teníamos un amigo en común que se llama Juan Carlos Mazón, que ya murió. Y si algo tenía Juan Carlos, y estamos hablando del Día del Amigo, era código. En política hay que tener códigos. Entonces, esto es una cuestión, diríamos, que es elemental en la convivencia. Y hoy...
esa confianza que puede haber del diálogo se está restreñida. Y hoy aparece un tema que es el de la reforma de la Constitución. Qué momento, ¿no? Porque justo venimos de una atropellada, que reglamenta, y ahora viene este otro tema. La democracia, cuando pide mayorías especiales, como sería el de la 2/3, cuando pide mayorías especiales, la democracia es casualmente para forzar los consensos y las desconfianzas que hay. Quien habla ha sido vicepresidente del Comité Nacional cuando en el 94 nosotros hicimos la reforma de la Constitución con Menem después del Pacto de Olivo. Fue el último gran consenso que hubo en la República Argentina. ¿Cómo se hizo ese proceso? Pues no nos teníamos confianza. Obvio que no nos teníamos confianza. Como no nos tenemos hoy en Catamarca. Si ustedes me dicen, habría que hacerla, y yo creo que sí, pero habría que hacerla, por lo menos esos 2/3, previo a otorgar los 2/3, hay que sentarse y hacer un núcleo de coincidencias básicas. ¿Cuáles serían sus propuestas? No, yo no tengo el proyecto está presentado. ¿Pero qué es necesario reformar? La diputada presidenta de la Cámara presentó un proyecto en el cual nos desayunamos hoy. A ver, vos me preguntás qué le diría que sí, qué le diría que no. Te diría casi todo, le digo que sí. A ver, que dice que hay que... a ver, recordame vos cuáles son los temas. No a las reelecciones. Sí. Fui autor de un proyecto de reforma a la Constitución cuando yo era gobernador que no me dieron bolilla ni los míos. Porque en la misma achicaba la Cámara de Diputados y me dijeron no. Si ni los nuestros me dieron bolilla. No a las reelecciones del gobernador. Elecciones cada 4 años, eliminar las elecciones de medio término. Me parece discutible pero buena. ¿Por qué te digo que me parece buena? Porque cuando vos estás en el gobierno, si vos cada 2 años tenés que someterte, entonces, a ver, pongamos el ejemplo de ahora. Quiero reformar la administración y entonces voy a tocar privilegios, pero no te olvides que dentro de 1 año y medio vas a tener que ir interno, vas a tener pasos y qué sé, entonces no conviene ahora, nunca conviene nada hacer cosas profundas. Entonces, si está en la inteligencia de que cada 4 años el que gobierna 4 años y en esos 4 años toma la decisión, es discutible, pero es aceptable, tiene un fundamento. ¿Cuál es el otro? Y que no es bueno que una Cámara cambie entera todo, sino que, diríamos, el dejar una mitad era importante para la continuidad de algunas cosas. Pero si ese es el tema, cambia. No reeleccionan los Poder Ejecutivo más de una vez, es decir, una reelección y punto. Muy bien. Habla también de la justicia, de revisar el sistema de... Claro, la justicia tiene otros parámetros, ¿no? El tema de la intangibilidad de los jueces, esto, aquello, lo otro. Pero, por ejemplo, por ahí leí que a más de los 65 años, si la persona quiere ser que sea de nuevo, diríamos, concursada o convocada, me parece muy bien. ¿Cuál es la única cosa que habría que ver ahí? Que ese instituto que juzgue sea un instituto objetivo. Eso no puede estar en la Constitución, pero dejarlo claramente, que sea un instituto objetivo. O sea, puede ser un instituto conformado por los jueces de Salta, Santa Fe y el Fuero Federal de Buenos Aires, porque acá somos todos parientes, son todos amigos, están todos de un lado, están todos del otro, entonces sería hasta me parece buenísimo, ¿no? que esos institutos, para ver si la persona está en condiciones, se ha reactualizado, está estudiando, a mí me parece que es muy bueno, ni creo que los jueces tampoco se puedan oponer, porque al final de cuentas, la división de la democracia hace que Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ellos sí tienen ciertos privilegios para tener la seguridad de su sentencia, que alguna cosita tengan que cumplir, me parece que no es malo, sobre todo actualizaciones y una serie de cuestiones. Ahora, viendo todo esto, sí. ¿hay un acuerdo, consenso, alguna diferencia? No hay acuerdo, estamos hablando. Usted me está haciendo hablar en voz alta sobre un proyecto que no lo conozco y que solamente vi los títulos en el diario. Son diferencias de matices, digamos,
Sí. Estamos de acuerdo, un consenso que hay. Hoy Sí. hay una necesidad de reforma. ¿Qué condiciones se tendría que cumplir para avanzar en la declaración de la necesidad por lo menos? Primero, un núcleo de coincidencias básicas. Vamos a tocar estos temas. Y que no vaya a ser que una vez que hemos discutido estos temas, cuando vayamos a votar sale otro proyecto. Es decir, me parece que los reaseguros, y por eso nos pide, las normas nos piden mayorías especiales, sea para que los consensos se logren en alguna medida y eso quede como un núcleo básico de coincidencias en lo cual vamos a ir a proponer esto. ¿Por qué digo esto? Porque una constitución es algo fundamental, es la ley sagrada, es la ley de convivencia que ponemos todos. Usted que es periodista, el otro muchacho que es changarín, yo que soy de tal credo y el otro que ni siquiera tiene un credo, que es nihilista. Es decir, todos esos que vivimos en esta querida provincia, en la Constitución tenemos una norma que nos gobierna a todos, nos da las pautas de convivencia de todo, entonces eso no puede ser hecho por un sector contra otro. De quienes hoy tenemos una mayoría porque hemos ganado la elección contra estos otros que han perdido. No. Es decir, una constitución tiene que ser, diríamos, una norma en donde todos estamos de acuerdo porque son las normas de convivencia. Entonces eso implica un consenso, diríamos, obligado y forzado por las propias normas, y a partir de allí me parece que eso sería, diríamos, la condición básica para que nos vamos a sentar. Bueno, ¿qué ha pasado a partir de lo que ha ocurrido la semana pasada? La presentación de un proyecto concreto para declarar la necesidad de reforma. ¿Cuáles son las condiciones actuales para llegar a ese consenso, para avanzar hacia ese consenso? ¿Qué haría el gobierno? El gobierno la pone al tema, más allá que sea una diputada, me parece que es el gobierno que está detrás de esto, y él debería convocar a los partidos políticos, a los efectos de conversar sobre este mecanismo. Digo los partidos porque los partidos tienen representación, tienen la representación de la parte de la sociedad, de ahí viene la palabra partido, parte de la sociedad, ninguno es totalitario, tiene todo. Entonces, convocar a ellos y que los partidos políticos sean los que marquen el mecanismo. Incluso no puede durar un tiempo. Ese mecanismo, hacer algo como lo que pretendía hacer antes Hernán Colombo, que convocó. Al final, algo debe haber ahí también de importante en lo que se trabajó, pero a mí me parece que deben convocarse los partidos políticos, ver cuál es el camino más idóneo, pero fundamentalmente buscar un núcleo de coincidencia en donde esa desconfianza que ha quedado a partir de este avance tan fuerte que hubo el miércoles pueda, diríamos, tener un mecanismo que permita en que, bueno, ninguno va a salirse de ese tema. Este sería justamente un camino a la construcción de esta confianza que está quebrada, claro, según lo manifiesta. Porque por otro lado, miren ustedes, estamos hablando como si tuviéramos una cosa normal y no estamos en algo normal. Yo no sé si el gobierno sabe si el mes que viene puede pagar los sueldos. ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está la situación de salud de pandemia? En el momento que nosotros estamos hablando, estamos viendo los días anteriores con cada día más récord, ¿no es cierto? Con récords de infectados, con récords de muertos, con una sociedad en medio de un temor, y traerle así medio al montón y aprovechando que están todos en sus casas escondidos, le metemos estos temas institucionales, en un tema de economía muy difícil. Cualquiera piensa que si terminara, y ojalá que así lo sea y pronto, va a haber más de un 50% de pobres. En algunos lugares será más, en algunas provincias será más difícil, donde la actividad privada ha sido más fuerte, porque lo es más fuerte en su constitución, provincias como Catamarca, donde el Estado está en una situación difícil, pero que en alguna medida es como
como una especie de los países socialistas, ¿no? Porque es decir, todos tienen el mínimo. Ahora, cuando el mínimo sea que cada vez que llenes el tanque el 30% de tu sueldo y tus necesidades básicas no las puedas proveer, por ahí de pronto salir discutiendo el sexo de los ángeles como un proyecto como este me parece inoficioso. Porque también está que el proyecto tiene esas cosas, ¿no? El tema de género, el tema de esto, el tema de aquello. ¿Para qué lo ponen si eso está en la Constitución Nacional? En la Constitución Nacional está el Pacto de San José de Costa Rica, están todos los congresos internacionales que tienen vigencia en nuestro país como una ley en virtud de estar en la Constitución Nacional. Derechos de los indígenas... Diríamos son elementos que estén o no estén, no importa, porque están garantizados esos derechos en virtud de la Constitución Nacional. Sí, es una sobreabundancia de esto. Ahora, acá en Catamarca hubo, hombre de larga experiencia, una reforma de la Constitución en el 88, hubo un intento de avanzar en la reforma de la Constitución, cierto es, en su gobierno, y luego en el gobierno de la doctora Corpache, en 2014, creo se inició un proceso que fracasó. ¿Por qué que fracasaron estos procesos? Hubo una reforma El mío ya lo dije. 88. El mío ya lo dije. El 88 también fracasó, si no, no estaría el mismo gobierno del mismo signo planteándolo ahora. ¿Por qué fracasó el del 88? Porque dejaron a la mitad de la entidad política fuera. Fue una cosa muy graciosa. El gobernador estaba con un problema de salud muy grave. Entonces, el hijo del gobernador quería reelegirse. Y ahí fue con la atropellada. Pusieron una cláusula de reelección sine quantum. Y lo gracioso es que el primero que lo usó se llamó Arnoldo Castillo y el segundo que lo usó se llamó Brizuela de Moral. O sea, ojo con las atropelladas. Ojo con las atropelladas, que esto de que me paso y dejo afuera las instituciones porque yo soy el que tengo la mayoría, a veces la vida, la sociedad y las circunstancias hacen que estas cosas no sean así. O sea que no fue tan completa porque el mismo sector político hoy la está planteando. En el caso mío fracasó porque incluso como yo tendría que haber puesto en esa reforma constitucional un solo artículo. No a la reelección y punto. Yo hubiera logrado lo del cura aquel de Misiones que paró la reelección, pero otros me dijeron, no, achiquemos la Cámara de Diputados, ahí me mataron. Y la del 14 fracasó el mismo día de la presentación. Cuando la gobernadora presenta su reforma y el vicegobernador no estaba allí y muchos sectores políticos del gobierno no estaban allí, es decir, no somos nosotros los culpables. A nosotros nos echan la culpa porque es más fácil. Pero ese día estaba la gobernadora sola, no estaba el vice, el vice estaba diciendo otras cosas, ¿no? Y sectores políticos, algunos de los que hoy sí están en el Ejecutivo, estaban diciendo otras cosas. Entonces, en verdad, el fracaso de la constituyente del 2014 es porque no hubo consenso en el sector de gobierno. De todas maneras se hizo un proceso. Me acuerdo Sí, bueno, no se convocó a los que debían convocarse, no se convocó a los partidos políticos. A ver, si yo convoco un radical que es docente de la universidad y conozco un radical que es parte de un gremio, no estás convocando al radicalismo, estás convocando a fulano, mengano, sultano, perengano. Entonces, convoquemos a los que tienen la representatividad de las partes que tiene una sociedad y que su palabra sea eficiente. ¿Por qué? Porque este núcleo de coincidencia básica, para ser aprobado, necesita los 2/3 que nos marca la legislatura y, o sea, primero llama a los que tienen la representación política sentada allí. Ahora, doctor, hablando justamente de la importancia de convocar a los partidos políticos, ¿en qué situación se encuentra la Unión Cívica Radical? ¿Cómo está la oposición hoy en Catamarca? Como todo partido importante y grande, tienen. Si usted pregunta cuántas líneas hay, debe haber como 10. Pero la reacción a lo del martes, más allá de que yo desconfío de aquel, la reacción ha sido unívoca. Y cuando se trata de instituciones cara al sentido de la sociedad, la reacción va a ser unívoca. El partido tiene un presidente, tiene
tiene sus órganos funcionando. Y en los que no están, seguramente habrá la generosidad de quienes gobiernan de convocarlos. A ver, uno de los documentos que vi después del otro día, estaba la firma del actual presidente y estaba la firma del otro candidato a presidente. A ver, algunos no firman, bueno, habrá que buscarlos o no, en fin, pero Usted habló de una ruptura o un deterioro de la confianza entre los actores, los dos principales actores, digamos, de la política local, la principal oposición y el oficialismo. ¿Cómo se hace para revertir ese daño que se le ha hecho a la confianza? Es difícil, es difícil. Es difícil porque, diríamos, sobre todo cuando era innecesario. Para mí era innecesario, lo que hicieron el miércoles era innecesario. Al menos que no les guste que los estén trajinando por los medios, los gremios en la calle, porque he visto que en alguna de las posiciones políticas que se tomó este año, el gobierno ha retrocedido cuando la calle se convierte en un debate, entonces probablemente no quería, yo no lo veía a los jueces caminando por las calles a los gritos, pero no importa. Es decir, se ve que quieren evitar ese tipo de cuestiones y en virtud de eso quizás, pero eso ya no corre de explicarlo yo, tendría que explicarlo quienes lo hacen, más que nada. Usted me está preguntando cómo se mire, se revierte por lo que nos dicen las normas. Las normas que nos dicen, ciertas cosas necesitan de mayorías especiales. Esas mayorías especiales es para forzar consenso. Forzar consenso es sentar a los actores a que busquen los comunes denominadores de los temas que se nos plantean. Comunes denominadores. Las cosas que no estamos de acuerdo y las pongamos afuera primero, y habrá algunas que luego de debate podrán entrar y otras en una de esas quedan afuera. Pero me parece que ese es el camino, por lo menos que nosotros hicimos en aquel momento. Teníamos un Alfonsín sentado ni en el comité, estaba sentado en un departamento en la avenida Santa Fe, con los que él llamaba y que estaban a la vuelta, que no solo eran radicales, sino de distintas extracciones políticas, que incluso no tenían representación en el Congreso Nacional. Y el resto del gobierno en Olivo, en donde el presidente Menem en aquel momento tenía 4 o 5 que eran, diríamos, los que trabajaban en estos temas. Llegaban los temas a la calle Santa Fe, en la calle Santa Fe se hacía todas las consultas y se decía, bueno, sí, este tema va, este tema no. También acá hay un hecho concreto, hay una sanción por parte de la legislatura, ese es el hecho que rompe la inercia. Con respecto a ese hecho concreto, ¿qué gesto tendría que dar el gobierno? ¿O qué gesto pide usted para el gobierno? Mire, si quisiera restablecer esto, la avanzada del miércoles podría vetarla. Si realmente quiere restablecer la confianza, y sería un gran reconocimiento de humildad ante la sociedad, o por lo menos de no soberbia ante la sociedad, vetemos esto, porque, a ver, la del Consejo de la Magistratura sería hasta muy fácil, porque derogan la ley y después presentan otro proyecto. Bueno, veten aquella, que ese hubiera sido el mejor camino, diríamos, en vez de derogarla, plantearon la reforma que se quiere. Esa sería una. Y lo de los 5 a 7 lo mismo, y lo ponen en la Constitución. Es decir, eso sería, diríamos, un gran gesto, que no sería visto como ninguna debilidad, al contrario. Solo los grandes son los que tienen, diríamos, grandes expresiones y no se convijan en cuestiones menores. Ese sería un muy buen gesto del gobierno. Vetar y tratemos estos temas en conjunto con estas reglas que creemos. Es mi opinión personal, ¿no? Perfecto. ¿Podría haber un camino entonces hacia la reforma de la Constitución de la provincia de este año? Nosotros tenemos los 2 tercios y creo que los 2 tercios nosotros los tenemos que usar a los efectos de que se cree la posibilidad
de un núcleo de conciencia o básica u otro nombre. De los temas allí hoy puestos en el proyecto que se presentó hoy, yo diría que casi no hay mayores problemas. El problema es que queda la desconfianza. La desconfianza de la actitud artera que se tuvo hace pocos días, entonces queda eso. Ahora, si todas esas desconfianzas las ponemos en seguridades, en resortes que nos aseguren que lo que vos me decís es cierto y lo vamos a llevar adelante, creo que ese es un buen camino que se restablezca.